Un gusto, una alegría, una bendición inmensa estar juntos nuevamente aprendiendo de la palabra de Dios. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de alegría. Juntos descubrir más maravillas, más bendiciones y descubrir cada vez más claramente quién es Jesús. Bienvenidos a la lección número 8, que tiene por título El cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Cristo vino a este mundo creado por Él, cumpliendo las profecías que hablaban de Él como Mesías, pero los suyos, de manera curiosa, no lo conocieron ni lo recibieron. Ahora, uno de los títulos de esta lección nos hablaba de señales, obras y prodigios. Resulta que las señales y los prodigios que realizó Jesús no eran realmente o en sí mismos una demostración de su mesianismo. Pues ya que muchos profetas, así también mismo como las señales que Juan había registrado, todo esto tenía un propósito específico y era de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía directamente del Padre, venía del cielo. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre, como lo declaró en Juan 10:38. A pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron finalmente y lastimosamente no creer en Él. Los líderes religiosos le preguntaron en alguna ocasión a Jesús, y esto quedó registrado en Juan capítulo 10, versículo 24 al 25, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y entonces respondió Jesús: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Ahora, si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, lastimosamente por las evidencias que tenemos, ellos fácilmente podrían haberlo negado. Pero ¿cómo podrían negar las señales, las obras y los prodigios? ¿No eran unos testimonios poderosos de quién era Él y de su procedencia divina? Claro que sí. Mis apreciados, Dios nos ayude a nosotros, a ti y a mí, a no tener un corazón tan duro como el que tienen estas personas, aquellos líderes religiosos, que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios, a la inspiración de Dios, y cuando leamos la palabra podamos cada vez abrirnos a esas verdades. Ahora, otro de los temas que estuvimos estudiando decía la autoridad de las Escrituras. Además, o adicional a los milagros y testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, también llamó la atención a la autoridad del Antiguo Testamento y a las profecías que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras del Antiguo Testamento, especialmente también lo que se registra de ellos en el Evangelio de Juan. Miremos Juan 5:39 y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al leer, mis apreciados, juntos los Evangelios, podemos ver cómo Jesús enfatiza en la autoridad de la Escritura como testigo clave en su favor. También utiliza acontecimientos del Antiguo Testamento que hablan de Él y de su misión, como por ejemplo, en Números 21, 5 al 9, allí se nos menciona cuando aparecen unas serpientes, ¿verdad? El pueblo se ha rebelado. A raíz de esa aparición de las serpientes se da una gran mortandad dentro del pueblo, y Dios entonces a través de Moisés le da una instrucción a ellos. Le dicen que levanten una serpiente, ellos la hacen en bronce y que todo aquel que mirara a la serpiente viviría, y efectivamente así sucedió. Esto está relatado en Juan 3:14, y Jesús, en relación a este evento del Antiguo Testamento que lo señalaba él, mira cómo se refirió. Él dice en capítulo 3, versículo 14 de Juan: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. Así, mis apreciados, como en el desierto los que miraban a la serpiente eran sanados, Cristo tenía el poder de sanar a las personas de una enfermedad tremendamente poderosa y muy peligrosa como lo es el pecado. Y te tengo una buena noticia: si estás en pecado, si has caído en esa trampa, Jesús también te puede librar a ti. Jesús también te quiere sanar. Acerquémonos a Él y recibamos ese regalo, ese bálsamo, ese antídoto contra el pecado. Apreciados, hoy debemos ser muy cuidadosos con las corrientes científicas o religiosas que intentan desvirtuar la autoridad de la palabra de Dios. Sin importar quién lo diga,
en donde lo encontremos, si está en contra de la palabra de Dios, puede ser muy peligroso para cualquier ser humano. Otro de los temas que nos invitaba a estudiar era profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Jesús. En varios encuentros de Jesús con muchos de los líderes religiosos de ese tiempo, Jesús enfatizó en la autoridad de la Escritura. Puede esto parecernos de pronto curioso, ya que quienes estaban escuchando a Jesús, a quienes se refería con esto, eran las personas que más estudiaban, que más conocían, que le enseñaban al pueblo, pero lastimosamente, a raíz de un corazón endurecido, esto no les permitía a ellos ver con claridad que el Salvador, el Mesías, el Salvador estaba ante ellos. Uno de esos ejemplos lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 23. Jesús dijo, Juan dice de sí mismo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y que decía, enderezad el camino del Señor, como lo decía el profeta Isaías. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando leímos Isaías capítulo 40, versículo 3. Allí dice la palabra de Dios, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí podemos ver cómo Juan habla de algo que mencionaba el Antiguo Testamento y que con Jesús estaba teniendo cumplimiento. Y no solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y casi todos los escritores, por no decir todos los escritores del Nuevo Testamento, subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y aún la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son cumplimiento exacto y completo de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús continuamente enfatizaba ante los discípulos las Escrituras y cómo ellas predecían lo que sucedía en su ministerio. ¿Cuándo entendieron entonces los discípulos finalmente que las Escrituras señalaban a Cristo como el Mesías? Pues mis apreciados, para que nos sorprendamos, amigos, fue recientemente después de que Él murió, resucitó, y cuando aparece con ellos es que ellos empiezan a abrir su visión y a comprender mucho más claro. Eso lo encontramos en Juan 2:22. Allí se dice, por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Solamente luego de que pasaron muchas cosas, como mencionamos, de que había muerto, resucitado, ellos empezaron a hilar todo lo que les había enseñado y se dieron cuenta de la lógica que tenía y cómo de manera sobrenatural y poderosa se cumplieron cada una de esas profecías del Antiguo Testamento. Jesús dijo a los líderes religiosos, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Qué increíble afirmación hace Jesús. Los invita a estudiar, les dice, ustedes la leen, ustedes la conocen. Pues si la conocieran, deberían conocerla porque ellas dan testimonio de mí. Por eso qué importante leer la Biblia, sacar ese tiempo. Entre más la leamos, más conoceremos a Jesús, más queremos estar cerca de Él, más estaremos enamorados de Él y entre más cerca de Él, más seguros estaremos también. Algunos estudiosos declaran que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurriera realmente eran mínimas. Algo así como, dicen algunos, encontrar una aguja en un pajar, pero teniendo aún los ojos vendados en un lugar tan difícil. Mis apreciados, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Ahora, veamos otro texto más, un ejemplo de esto. Juan 12, del 14 al 15 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como estaba escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre una pollina de asna. Esto, miremos qué dice el Antiguo Testamento, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene y vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos cómo aún en esos detalles que parecían tan pequeños, en cada uno de estos elementos se podía ver la divinidad de Cristo, el cumplimiento profético de su ministerio como Mesías y Salvador. Ahora, otro tema que estuvo muy interesante era uno que tenía por título Desde abajo. Hemos visto hasta aquí que Juan muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo, con tanto amor. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, se convirtieron en sus mayores enemigos. ¿Pero por qué llegaron a esto?
pues estos líderes estaban tan atrapados en sus propias tradiciones, en sus intereses y filosofías, que lo rechazaron, aún teniendo delante de ellos los hechos, las palabras y las profecías cumplidas que revelaban a Jesús como Salvador y que provenía del Padre. En un encuentro entre Jesús y los dirigentes religiosos, donde ellos le preguntaron por su autoridad, Jesús les dice: ustedes son de abajo, están registrados en Juan 8:23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres realmente espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, pero solo era apariencia, nada más. Por fuera eran incrédulos. Sus palabras hablaban lindo, pero en su experiencia estaban lejos de Jesús. Esto no era nada nuevo. Recordemos que la Biblia dice: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Está en Isaías 29:13. Ahora, ya era malo que estos hombres se engañaran a sí mismos, eso ya era muy negativo, pero lo más complejo y lo más peligroso era que ahora llevaron a otras personas a descarriarse también. No obstante, y curiosamente, Juan dice que como resultado de este encuentro, muchos de los que estaban escuchando en ese momento creyeron en Jesús. Qué lindo poder creer en Él. Te invito a que creamos fuertemente y a compartamos esto con otros. Hoy también es necesario que tú y yo leamos la palabra de Dios, que podamos conocer a Jesús, reconocerlo como Señor, como Rey, como Dios y como Salvador. Resumiendo esta lección, algunos puntos importantes. Los hechos y las palabras de Cristo nos revelan al Padre y la obra salvadora de Jesús en nuestro favor. Debemos ser cuidadosos de no leer su palabra, pero caer en el error que cayeron los líderes, no tener una experiencia real y personal con Dios, el Dios que ha inspirado la palabra. Acerquémonos a Él a través de ella, ¿verdad? Otro punto es: en la vida y el ministerio de Cristo podemos ver el cumplimiento de las profecías en relación al Mesías de manera completa. Y que nuestro conocimiento de Dios y nuestra experiencia con Él podamos a través de eso estar guiados desde el cielo por el Espíritu Santo y manifestar las obras del cielo, las obras de Jesús en nuestra vida también. Dios te bendiga inmensamente, que a través de este libro maravilloso el cielo se ha revelado a nosotros. Permíteme orar por ti para que juntos, al descubrir esto, podamos ir a compartirlo con otros. Buen Dios, bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que a través de la palabra podamos reconocerte, darnos cuenta todas las evidencias, Señor, en tus acciones y en las profecías que nos muestran tu divinidad y tu gran misión que viniste a hacer en favor nuestro. Danos paz, bendícenos en abundancia, guárdanos de todo mal y peligro, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Un abrazo grande, Dios te bendiga y te espero muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.